Saludos oyentes de la noche de radio, gracias por escucharnos. Hoy es martes, 16 de julio del año 2024. Y el concepto del día es el de extemporáneo. Su acepción, según la RAE, inoportuno o inconveniente por suceder o intervenir en mal momento. Este martes, el Tribunal Constitucional ha rechazado por extemporáneas las recusaciones del Partido Popular contra dos magistradas en el caso de los ERE como paso previo a la consumación de la amnistía encubierta del mayor escándalo de corrupción socialista. Lo que el gobierno de Pedro Sánchez en realidad nunca se atrevió a hacer en la mesa del Consejo de Ministros y tarea que al Constitucional, sin embargo, no le ha importado asumir, aunque suponga volver a pisotear el espacio competencial del Tribunal Supremo. Y es la noticia que les tenemos que contar este martes. Extemporáneo, inoportuno o inconveniente por suceder o intervenir en mal momento. La traducción que el tribunal que preside Cándido Conde Pumpido se ha negado a apartar, que es lo que había pedido el Partido Popular, a la vicepresidenta del Tribunal Constitucional, Inmaculada Montalbán, y a la magistrada María Luisa Balaguer, de la deliberación y del fallo de los recursos de amparo que habían presentado los expresidentes de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, contra sus respectivas condenas en el caso de los ERE. Vamos a seguir el orden de la información. Como siempre viene bien recordarlo por el contexto, Montalbán participó en al menos 22 sentencias relacionadas con los ERE durante su etapa en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Y Balaguer fue ponente en hasta 28 dictámenes sobre la casuística del caso de los ERE. De ahí la maniobra, la petición del Partido Popular para que el Constitucional las apartara. Finalmente, pues hoy ha dicho el Tribunal que es inoportuno. Recuerden que hace tan solamente una semana el diario El Mundo desvelaba ese escrito del propio Pumpido a la Sala Segunda del Supremo, diciendo que él se iba a abstener en esa misma causa que llegó al tribunal cuando él era magistrado. Ahora no le ha importado corregir la sentencia del Supremo con el mismo trasfondo político. Bueno, una vez liquidada esta parte, como les decimos, por empezar por el orden de la información, esto es lo primero que ha sucedido esta mañana, una vez liquidada ya esta parte, ha venido la estocada final, que no por esperada, porque ya sabíamos que hoy se reunía el Pleno del Tribunal para tomar esta decisión, no por esperada, decimos, es menos impúdica. Nuevamente, por 7-4, la mayoría izquierdista que viene operando desde el inicio del proceso de revisión de la sentencia de los ERE, otra vez el Tribunal Constitucional ha fulminado las condenas de Manuel Chaves y la de José Antonio Griñán, la cúspide de la pirámide, recuerdan, para la juez Mercedes Alaya. Los delitos 2, prevaricación y malversación. Las condenas de Chaves, 9 años de inhabilitación especial, Griñán, 15 inhabilitación y 6 de cárcel, que saben que nunca llegó a cumplir alegando enfermedad. Bueno, en el caso de Chaves, lo que ha dicho el Tribunal Constitucional hoy es que se ha vulnerado el derecho a la legalidad penal y ha ordenado a la Audiencia Provincial de Sevilla a dictar un nuevo fallo que sea respetuoso con sus derechos fundamentales. En el caso de Griñán, que también se ha vulnerado, dice el Constitucional, su derecho a la legalidad penal y a la presunción de inocencia. Y también ha ordenado a la Audiencia de Sevilla a dictar un nuevo fallo. Es decir, a reescribir la sentencia del mayor caso de corrupción que se recuerda en este país en democracia. La sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla fue en el 19, en el 22 ratificada por el Supremo. Como la decisión la ha tomado hoy el Tribunal Constitucional esta mañana antes de la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, pues ha dado tiempo a poder recabar alguna valoración de algún miembro del Gobierno. En este caso ha sido de la ministra portavoz. Ha costado porque de las 6 preguntas que se le han podido, 6 turnos, mejor, de preguntas que hoy han tenido la oportunidad de poder formular cuestiones a los ministros presentes en la sala, que eran Pilar Alegría, María Jesús Montero y Carlos Cuerpo,
Bueno, pues de esos 6 turnos de preguntas, únicamente en uno, solo en uno, se ha incluido una cuestión relacionada con la decisión de hoy del Tribunal Constitucional, el borrado de la sentencia de los ERE. Ha sido Radio Nacional quien ha preguntado. Una valoración sobre la decisión del Constitucional de revisar y anular parcialmente las sentencias de Chávez y Griñán en el caso de los ERE. Máximo respeto, desde luego este Gobierno siempre traslada el respeto al Tribunal Constitucional y, por supuesto, a todas las instituciones de nuestro país. Creo que es un paso, además, o creo que es, desde luego, algo lógico que tenemos que hacer. Lo hacemos siempre el Gobierno de España. Yo creo que también es deseable que otros partidos políticos, especialmente el Partido Popular, también trasladaran el mismo respeto al Tribunal Constitucional, del que, por cierto, hemos llegado a escuchar a algunos de sus portavoces denominarlo como el cáncer del Estado de Derecho. Yo le digo que máximo respeto a la decisión del Tribunal Constitucional y entenderán que, desde luego, mi posición en esta mesa es un papel profundamente institucional que respeto. Seguramente si me hicieran esta pregunta fuera de esta mesa y fuera de este contexto le podría decir que haría mucha gala, máxima gala de mi apellido. El respeto al Tribunal Constitucional es un paso lógico, ha dicho la ministra, que ha debido olvidar, la ministra portavoz, que fue el propio presidente del Gobierno quien adelantó en un mitin electoral en Benalmádena la decisión del Tribunal Constitucional respecto a otra de las condenadas, a la exministra y exconsejera Magdalena Álvarez, que venimos de ahí. En cualquier caso, en el seno del Gobierno, es verdad que hoy no han querido ir más allá. Ni siquiera la vicepresidenta Montero se ha atrevido esta vez a exigir que se le pida perdón a los condenados, ahora exonerados. Lo hizo también con el caso de Magdalena Álvarez. Pero, bueno, imagínense la reacción o reacciones de los protagonistas. Chávez, por ejemplo, ha sido el primero y ya se ha lanzado contra el Partido Popular y les ha dicho que todo fue un montaje para tratar de destruir a la cúpula del Partido Socialista personal y políticamente. Bueno, sobre este asunto, a nuestro entender, el asunto probablemente central del día, hay más reacciones, luego las van a ir ustedes escuchando, por supuesto será uno de los asuntos principales en nuestra tertulia, pero hoy comparte protagonismo con la segunda parte de la revelación que ayer hizo el empresario Juan Carlos Barrabés durante su declaración como testigo ante el juez Peinado. Ya saben que él fue invitado en hasta 8 ocasiones al Palacio de la Moncloa por Begoña Gómez y que en 2 de esos encuentros estuvo presente el presidente Pedro Sánchez. Ayer, por ejemplo, el diario El País quiso llevar a su titular que, pese a esas reuniones, Barrabés no reconoció ningún tipo de irregularidad y que, según fuentes del Partido Socialista consultadas por este diario, que el presidente del Gobierno es que es muy dado a saludar a empresarios, que no hay nada de extraño. Lo de llevárselos a Moncloa, a no ser que existan más precedentes, vaya usted a saber, de empresarios a los que se les invita a la sede del Gobierno con el secretario de Estado de Asuntos Económicos del Gabinete de Presidencia y con la mujer del presidente únicamente para saludar, y que luego Pedro Sánchez desaparezca. Pero como este es el otro gran asunto de actualidad, porque el viernes, recordamos, el viernes el juez Peinado podrá preguntar por las declaraciones, la revelación de Barrabés a Begoña Gómez en su interrogatorio, por eso mismo hoy también había mucho interés en saber si algún ministro, hoy presente en esa sala de prensa de Moncloa, nos decía algo más de lo que ayer, lo poco que ayer aportó la portavoz de la Ejecutiva Socialista, que fue básicamente decir que no hay nada, que sigue sin haber caso. Bueno, pues hoy ha habido un nuevo giro de guión respecto al asunto Barrabés. Porque Barrabés ya no es un personaje sin interés, bueno, para el presidente sí, pero un personaje que únicamente tiene que ver con la esfera privada y de desarrollo profesional de Begoña Gómez. No, desde hoy Barrabés es, para los ministros del Gobierno, un empresario reconocido, pionero y precursor del comercio electrónico. Por cierto, la única pregunta sobre este asunto también hoy se la ha hecho Radio Nacional.
Le quería preguntar por la declaración ayer de Carlos Barrabés ante el juez como testigo, en la que reveló varias reuniones aquí en Moncloa con la mujer del presidente, y en 2 de ellas se reunió con el presidente del Gobierno y también estaba presente Begoña Gómez. Quería saber si es habitual y si es estético que la mujer del presidente esté en reuniones del presidente con empresarios. La agenda del presidente del Gobierno es pública y privada, pero nunca es secreta. Y evidentemente es constante las reuniones del presidente del Gobierno con empresarios de este país y también de fuera de este país. Y en el caso además del señor Barrabés, he de decirles, seguramente ustedes ya lo conocen, que es un empresario reconocido en este país y además pionero y precursor de lo que llamamos el comercio electrónico. Desde luego a mí no me cabe ninguna duda que seguramente el señor Barrabés a lo largo de sus años se ha reunido con máximos dirigentes políticos institucionales, seguramente de todos los partidos políticos. Pero fíjese, ya que me hace también usted esta pregunta, me va a permitir que vaya a lo verdaderamente importante y a lo que conocemos todos los ciudadanos, y es el sentido de la denuncia que puso estas organizaciones de ultraderecha, Hazte Oír, Manos Limpias, pero sobre todo, y lo que es más importante, es que conocemos los 2 informes, no uno, 2 informes claros de la Guardia Civil, de la UCO de la Guardia Civil, que traslada claramente que no hay nada. Es más, 2 informes que han desmontado uno a uno los bulos y las mentiras por las que se realizaron estas denuncias. Bueno, la pregunta era por las reuniones y si es habitual que Begoña Gómez participe en reuniones de empresarios con Pedro Sánchez en el Palacio de la Moncloa, lo que la ministra Mónica García podría llamar el triángulo amoroso: Barrabés, Sánchez, Begoña Gómez y Pilar Alegría. Pues ya han visto ustedes lo que ha respondido. Las otras grandes incógnitas que siguen rodeando esta nueva revelación de ayer del empresario ante el juez Peinado son las fechas en las que se producen esos encuentros, fechas que seguimos sin conocer, y el contenido de esas citas. Y bueno, ya de paso, la duración. Cuenta Miguel Ángel Pérez a esta hora en Libertad Digital que las acusaciones populares del caso Begoña Gómez, entre ellas Vox, han solicitado al titular del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid, es decir, a Juan Carlos Peinado, que requiera las agendas de visitas y de encuentros de la Presidencia del Gobierno y el Palacio de la Moncloa entre las siguientes fechas: el 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2023. Acaba de decir la ministra portavoz que el presidente del Gobierno no mantiene reuniones secretas. Pues ahí deben constar todos los encuentros que ha mantenido el presidente del Gobierno, principalmente en la sede del Gobierno de todos los españoles. El Grupo Parlamentario del Partido Popular en el Congreso también esta misma tarde ha dado un paso más y ha requerido directamente al jefe de gabinete del presidente, que es Óscar López, que explique por qué telefoneó el pasado 1 de abril a Barrabés después de que el diario El Confidencial se pusiera en contacto con el Palacio de la Moncloa para conocer el motivo por el que Begoña Gómez firmó sus cartas de recomendación a la empresa de Barrabés. Es decir, antes de que se publicara la noticia, el jefe de gabinete del presidente, Óscar López, telefonea rápidamente a Barrabés y después se publica la información. 8:15 de este martes 16 de julio. Luego en nuestra tertulia les vamos a contar también algo más que tiene que ver con... En Óptica 2000 lo tienes todo. La salud visual que necesitas al 100%. Las mejores marcas y servicio experto al 100%. Y tus gafas graduadas al... No, tus gafas graduadas con hasta un 50% de descuento. Óptica 2000. Tus ojos lo merecen. Pide cita en óptica2000.com. La estrategia del Tribunal Constitucional, el papel que va a tener también a partir de ahora, porque no se crean ustedes que el verano no puede ser intenso también en lo judicial, porque hoy hemos conocido,
lo adelantaba el diario El País, la estrategia que maneja todo esto está en juego también, la negociación para desbloquear la investidura del Gobierno de Cataluña. La estrategia que maneja el fugado Puigdemont para poder presentarse al debate de investidura, para no ser detenido si decide pisar suelo español. La estrategia de defensa la adelantaba, como decimos hoy, el diario El País, y aquí también entraría en juego el favor del Tribunal Constitucional. Conde Pumpido tendría un papel muy importante, o al menos eso es lo que pretende, o así lo ha aireado en sus planes el fugado Puigdemont. Por lo tanto, veremos a ver también aquí cómo se resuelve el asunto y si finalmente favorece a los planes del fugado. Pero antes, 2 asuntos más. El primero, saben que mañana a las 9 va a comparecer Pedro Sánchez, que lo va a hacer para explicarnos a todos los españoles su plan de control de los medios de comunicación, con el que lleva amenazando desde que se publicó en prensa esa primera información que relacionaba a Begoña Gómez con la trama corrupta de las mascarillas. Plan que no persigue otra cosa, a falta de conocer mañana los detalles, que asfixiar económicamente a los medios que son críticos con el gobierno. Bueno, pues hoy Yolanda Díaz, ya les adelantamos que la historia es bastante bochornosa, ha querido capitalizar políticamente esa mal llamada agenda de regeneración democrática y apuntarse un tanto a pocas horas de escuchar el anuncio del presidente del Gobierno en el Congreso. ¿Pero qué le suele pasar a Yolanda Díaz cuando hace este tipo de cosas? Borja Medina, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues que no le salen como ella espera. Y tan mal le ha salido la jugada que no solo es que la parte socialista del Gobierno haya salido a dejar claro públicamente que Yolanda Díaz no tiene ni idea, es que hasta los suyos, es decir, hasta su partido, ha salido a corregirla porque no han entendido lo que ha hecho. Pues los hechos han sucedido, Esmeralda, de la siguiente manera. Primera hora de la mañana, Yolanda Díaz, a su llegada al Consejo de la Unión Europea de Empleo en Bruselas, anuncia que su partido, Sumar, ha llegado a un acuerdo con el PSOE para derogar la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como Ley Mordaza. Mañana va a comparecer a las 9 de la mañana el presidente del Gobierno, va a anunciar el paquete de medidas acordado, pero ya les anuncio que acabamos en estas horas de cerrar un acuerdo con el Partido Socialista, entre Sumar y el Partido Socialista, en el que la petición de Sumar para la derogación de la ley Mordaza se consuma, es decir, hemos alcanzado un acuerdo en esta materia con el Partido Socialista, por lo tanto, todos los delitos vinculados a las injurias, a las libertades públicas, las injurias al rey y demás, la ley Mordaza va a ser derogada. Acabamos de cerrarlo con el Partido Socialista. Dice Yolanda Díaz, la ley Mordaza va a ser derogada y acabamos de cerrarlo con el Partido Socialista. Los medios hemos entendido que quien lo ha cerrado es su partido, Sumar, con el Partido Socialista, pero resulta, Borja, que no ha sido así. No, porque horas después del anuncio de la vicepresidenta en Bruselas, el portavoz adjunto de Sumar en el Congreso ha convocado a los medios para matizar las palabras de Yolanda Díaz. Enrique Santiago ha limitado el acuerdo con el PSOE a la reforma de un artículo en concreto de la ley y ha expresado su deseo de que en un futuro pueda derogarse por completo. Vamos a seguir trabajando para que haya un gran acuerdo con todo el pacto de investidura, con todas las fuerzas políticas democráticas de esta Cámara, para que más allá de esta reforma del artículo 36 de la Ley de Seguridad Ciudadana, en breve tengamos una derogación en profundidad. Bueno, luego ha sido el turno de los ministros socialistas, rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, y han salido además por partida doble a desautorizar a Yolanda Díaz. En primer lugar, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, los periodistas le han preguntado por este anuncio de la vicepresidenta a la portavoz del Gobierno. Hasta en 3 ocasiones, Pilar Alegría ha remarcado que el acuerdo alcanzado entre PSOE y Sumar se trata de una modificación de un artículo de la ley Mordaza, que encima hay que negociarlo con el resto de grupos parlamentarios. Efectivamente, sí que vamos a abordar esa modificación de la ley de la ley que usted me preguntaba, de la ley de Mordaza, pero única y exclusivamente la parte referida a los delitos por injurias. Evidentemente, hacer efectiva esta modificación será después también de escuchar y debatir con el resto de los grupos parlamentarios y de los grupos políticos. Esto es efectiva, entenderán que este paso y estos pasos son absolutamente necesarios para llevar, como le digo, y para hacer efectiva esa modificación concreta en esta parte de la ley de la ley de la Mordaza. No era el único jarro de agua fría para Yolanda Díaz en esa rueda de prensa. La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, también le ha dejado claro que no hay derogación total de la ley Mordaza.
de ley Mordaza, el acuerdo con Sumar tiene que ver con los delitos de injuria, de calumnia, y por tanto esa es la parte que tendremos que redactar. Pero quiero dejar claro que ese es el acuerdo que tiene que ver con la ley Mordaza, pero solo en este apartado. El resto de la ley Mordaza, al resto de grupos políticos y de nuestros socios, seguimos trabajando con ellos y discutiendo con ellos. Bueno, ha quedado tan mal Yolanda Díaz con su propio partido y con el gobierno del que forma parte, teniéndola que corregir en público, que Enrique Santiago ha vuelto a convocar otra vez más a los medios de comunicación para, Borja, intentar reparar, bueno, si es que lo ha conseguido, la imagen de la vicepresidenta. El portavoz adjunto de Sumar en el Congreso ha tenido que salir de nuevo en rueda de prensa para justificar las declaraciones de Yolanda Díaz. Ha dicho Enrique Santiago que todo ha sido una confusión por culpa del término ley Mordaza. Sobre si ha habido precipitaciones o no, yo creo que lo que hay es, una confusión grande cuando se habla de ley Mordaza. Cuando se habla de ley Mordaza rápidamente se piensa en la ley de seguridad ciudadana, pero realmente son leyes Mordaza, ¿no? Es decir, cuando esta mañana se ha dicho que se ha dado un paso importante para la derogación de la ley Mordaza, yo creo que es correcto. De hecho, sobre todo en libertad de expresión pues se avanza mucho, y esto es lo que se va a llevar adelante. ¿Faltan cosas? Claro que faltan cosas, por eso vamos a seguir trabajando. Borja, Yolanda Díaz nos consta que no ha vuelto a hablar, ¿no? Pues por el momento no, Esmeralda tampoco se ha pronunciado en sus cuentas de redes sociales. Fíjate qué suerte tenemos, que esta noche tenemos a Luca en la tertulia y a lo mejor él nos puede aportar algo más de luz respecto a este bochornoso asunto. No es nuevo en el caso de la vicepresidenta, pero sí que es verdad que llega en un momento importante, porque a ver mañana exactamente qué es lo que pasa en el Congreso y conoceremos también la literalidad de lo que vaya a anunciar Pedro Sánchez. Luego le vamos a hablar más de ese plan de control de los medios de comunicación, porque también hay novedades y porque se van filtrando algunas cosas, algunos detalles a pocas horas de esa comparecencia de las 9 en punto del presidente del Gobierno en el Congreso de los Diputados. Bueno, sobre el debate de financiación autonómica, importante también. Ayer ya les contamos que se reunió el Consejo de Política Fiscal y Financiera y que no sirvió realmente para mucho, según cuentan hoy la mayoría de los asistentes. Por no quedarnos solamente con lo que dijeron las comunidades del Partido Popular, el representante de Castilla-La Mancha, del gobierno del socialista Emiliano García Paje, dijo haber salido francamente decepcionado del encuentro con la ministra Montero, porque se esperaba que, bueno, pues sobre la mesa hubiera una propuesta clara sobre un nuevo modelo de financiación, pero resulta que no fue así. Bueno, hoy, sin embargo, leemos en la prensa, por ejemplo en el diario El Mundo, que María Jesús Montero explora ya una hacienda catalana con Esquerra Republicana, y que también en el diario El Español, que ya se habría ofrecido a los separatistas acelerar en la condonación de su deuda, que son 15.000 millones más otros 1.300 en concepto de intereses. Don Carlos Fernández Carriedo, consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Castilla y León, muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes a usted y a todos los oyentes de radio. La primera pregunta, consejero, es ¿de qué hablaron exactamente ayer entonces con la ministra Montero? Porque estuvieron ustedes más de 4 horas. Tiempo hubo para hablar de muchos asuntos, pero creo que nos va a venir bien, para que pueda completar su respuesta, que escuchemos el balance que la propia ministra ha hecho hoy en esa rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. Si le parece, vamos a escucharla y luego me responde. El Gobierno de España puso una propuesta sobre una de las variables más importantes del modelo, población ajustada, encima de la mesa, con una propuesta numérica. Y lo que se encontró de aportaciones de las comunidades autónomas fue posiciones extremadamente contrarias por comunidades gobernadas por el Partido Popular y, por tanto, que pertenecen, digamos, al mismo espectro político. No tiene nada que ver lo que dice Galicia con lo que dice Madrid, con lo que planteó Andalucía. ¿Por qué? Porque las comunidades autónomas se han instalado en una política de máximos, en una propuesta de máximos. Y mi mano tendida al Partido Popular para sentarnos con discreción, para alumbrar un nuevo modelo de financiación en donde todas las comunidades autónomas ganen. Porque creo que todas tienen que ganar, pero claro, esa ganancia es asimétrica. Señor Fernández, que dice la ministra que los que no se aclaran son ustedes y que nada de que se esté negociando al margen con el separatismo para luego tratar de imponerlo al resto de comunidades. Lo cierto es que este punto de la financiación autonómica
se incluyó a propuesta de 14 comunidades y ciudades autónomas, no a propuesta del Gobierno. El Gobierno no quiso hablar de la financiación autonómica y si se habló es porque una amplísima mayoría de comunidades autónomas solicitó incluir un punto específico en orden del día del Consejo de Política Fiscal y Financiera para conocer la posición del Gobierno sobre esta materia. Y salimos todos creo yo, muy preocupados, porque ni se habló de plazos, ni de procedimientos, ni de calendarios, ni de criterios. La sensación que tuvimos todos es que el Gobierno está negociando la financiación autonómica con los partidos separatistas y luego, si sobra algo, lo va a repartir entre el resto de las comunidades autónomas. Y nos parece que es un procedimiento que no es un procedimiento que garantice la igualdad. Le hemos pedido algo muy sencillo, que es igualdad, solidaridad y financiación adecuada de los servicios. Y la respuesta que hemos tenido es la que usted ha oído, simplemente el no dar explicaciones y ganar tiempo para ir negociando la financiación con quien les interesa, de quien depende la presidencia del Gobierno en este momento, y poco les interesa la igualdad y solidaridad, solo les interesa permanecer algo más en la presidencia del Gobierno. Nos ha contado hoy también la ministra de Hacienda que ya ha comunicado a las comunidades, es decir, a ustedes, a los consejeros, que en 2025 van a recibir los que la ministra considera van a ser los mayores recursos del sistema de financiación de su historia, con 147.000 millones de euros de las entregas a cuenta, que sería algo así como un 9,5% más. ¿Esto es así o no se les ha trasladado así? Ayer no habló de distribución de comunidades autónomas, sí que dijo que habría entre un 2 o 3% más de recursos en este próximo año de lo que hay este ejercicio. Esto ni siquiera llega a cubrir las previsiones de inflación. Un aumento de los recursos que el Gobierno aporta a las comunidades autónomas entre un 2 y un 3% es evidente que no llega ni a cubrir el crecimiento de la inflación. Hablamos de algo muy importante, no estamos hablando de cómo se financian las comunidades autónomas, estamos hablando de cómo se financian los servicios públicos que prestamos las comunidades autónomas, cómo se financia la sanidad, cómo se financia la educación, cómo se financian los servicios sociales. Y mientras las comunidades autónomas vamos allí a ver cómo conseguimos la financiación de estos servicios públicos, el Gobierno simplemente va con la idea de negociar la financiación con unos partidos separatistas, con la única idea de alcanzar un acuerdo que luego pueda aplicar al resto de las comunidades autónomas. Pero esto no es un criterio que se base en la igualdad. Y para aquellos que creemos en la igualdad y en la solidaridad es muy negativo ver un Gobierno que está entregado precisamente a aquellos que no son leales al proyecto de España, en perjuicio del resto de los españoles. Insiste usted en que lo que quieren es un sistema de financiación pues en condiciones de igualdad, en condiciones de solidaridad. Ayer estuvo por primera vez, desde hacía mucho tiempo, presente la consejera separatista de Economía. Yo no sé cómo fue su intervención delante de todos ustedes, si se notó algún tipo de trato preferente por parte incluso de la propia ministra. Pues sí, nos contó el procedimiento de financiación que ella cree el más adecuado para Cataluña y allí lo manifestó delante de la ministra y la ministra no planteó ni un calendario, ni unos plazos, ni un procedimiento de negociación, simplemente escuchó lo que ahí se planteaba, que puede ser muy positivo para aquellos que quieren pues el proyecto separatista de España, pero muy negativo para el resto de los españoles. El Gobierno tiene que elegir de qué lado está. Que nos dio la impresión a la mayoría de los que estábamos allí que está avanzando en negociar con aquellos que no creen en España a costa de los que sí somos leales al proyecto de España. Bueno, pues veremos a ver cómo evoluciona, sobre todo las siguientes reuniones o citas. Hoy ha explicado también la ministra, consejero, que volverá a reunirse con todos ustedes y que pronto, entiendo que ya después a la vuelta del verano, al inicio del nuevo curso, está pendiente también pues los contactos y las primeras reuniones de cara a la elaboración de los nuevos presupuestos de 2025. Y el Consejo de Ministros ha aprobado ya el techo de gasto, por lo tanto, pues hay mucho trabajo por delante. Estaremos muy pendientes de ver cómo avanza el nuevo modelo de sistema de financiación, si es que se llega a algún tipo de acuerdo con el Ministerio de Hacienda, pero desde luego las noticias que nos llegan no son nada alentadoras, teniendo en cuenta también que estamos en mitad de un proceso de negociación para desbloquear el gobierno separatista de Cataluña. Aún así estaremos muy pendientes. Don Carlos Fernández Carriedo, consejero de Economía y Hacienda de Castilla y León, muchísimas gracias por atender la llamada de este programa. Un saludo muy grande. Pues muchas gracias a usted y a todos los oyentes de radio. La noche de Dieter,
con Dieter Brandau en Es Radio.